Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, vamos a empezar por lo más importante, la definición. ¿Qué es exactamente el síncope? Bueno, se define como una pérdida transitoria del conocimiento, pero lo fundamental está en su mecanismo. Es secundario a una hipoperfusión cerebral global. O sea, de repente el flujo de sangre al cerebro disminuye drásticamente. Y tiene tres características clave. Su inicio es rápido, su duración es corta y, esto es crucial, la recuperación es espontánea y completa. Comprender esta base fisiopatológica es la piedra angular para todo lo que vamos a discutir. Para abordar la estratificación del riesgo en el síncope, vamos a seguir un camino muy claro. Nuestra agenda de hoy tiene 5 puntos clave. Primero, nos meteremos de lleno al dilema clínico que se vive en urgencias. Después, vamos a analizar las herramientas que tenemos, las escalas pronósticas tanto a corto como a largo plazo. Luego, vamos a desmenuzar sus componentes para entender cuáles son las variables predictoras más fuertes. Y finalmente, cerraremos con las limitaciones y, lo más importante, las conclusiones para la práctica clínica. Así que, empecemos. Iniciamos entonces con el dilema clínico. Pensemos en el servicio de urgencias. Ahí es donde la teoría y la realidad chocan y cada decisión cuenta y se toma bajo una presión tremenda. Fíjense, el síncope representa entre el 1 y el 3% de todas las visitas a urgencias. A primera vista puede no parecer mucho, pero es un volumen de pacientes enorme. Y aquí es donde el reto para el clínico es de verdad monumental. No se trata nada más de diagnosticar el síncope, sino de poder distinguir con la mayor precisión posible entre un episodio benigno, pensemos en un síncope vasovagal, y una causa que puede ser mortal como una arritmia cardíaca. Esta decisión, esta bifurcación en el camino, es el verdadero corazón del problema. ¿Y entonces cómo le hacemos para navegar en esta incertidumbre? Pues aquí es donde entran las reglas de decisión clínica, o CDRs, por sus siglas en inglés. Estas herramientas son clave y tienen una triple función. La primera es identificar el riesgo de forma objetiva. La segunda, y muy importante, es optimizar el uso de recursos, o sea, evitar hospitalizaciones que no son necesarias. Y la tercera es estandarizar nuestra evaluación para que esté alineada con las guías internacionales, como las de la Sociedad Europea de Cardiología de 2018. Ahora sí, en nuestra segunda sección vamos a ver cómo se han construido estas reglas. Vamos a explorar las escalas pronósticas a corto plazo y van a ver qué fascinante es su evolución, desde la pura observación clínica y la semiología clásica hasta la era de la bioquímica de ultraprecisión. A ver, la escala LGS es un caso muy especial. Es única en su clase. Y lo interesante de esta escala, como lo podemos ver aquí, es que tiene una doble función. Por un lado, funciona como un panel diagnóstico, ayudándonos a identificar el síncope de origen cardíaco, y ojo, con una sensibilidad del 92%, pero además también es un potente panel pronóstico. Un puntaje mayor a 3 nos prende las alarmas, pues identifica pacientes con un riesgo elevado de mortalidad a 2 años, un riesgo que alcanza hasta el 21% en algunas cohortes. Las primeras escalas, las que podríamos llamar las pioneras, como la San Francisco Syncope Rule, la regla de Boston y la Anatolian Syncope Rule, se basaban en variables clínicas y en hallazgos del electrocardiograma. La SFCR, por ejemplo, usa 5 predictores muy claros que incluyen historia de insuficiencia cardíaca o un hematocrito menor al 30%. Logró una sensibilidad muy alta del 98%, pero su especificidad era más bien modesta, del 56%. Pero entonces, llegó la era de los biomarcadores, y esto cambió el panorama por completo. La escala Rose fue pionera al integrar el péptido natriurético tipo B. Más tarde, la Canadian Syncope Risk Score, la CSRS, le sumó la troponina, y ya para 2019, la escala FAINT combina ambos, péptido natriurético y troponina T de alta sensibilidad, logrando una sensibilidad espectacular del 96.7% para eventos adversos a 30 días en adultos mayores. Es un salto cuántico. Pasamos a la tercera sección, las escalas pronósticas a largo plazo. Aquí la perspectiva cambia. Ya no estamos viendo solo el evento agudo, sino que intentamos predecir la mortalidad y los eventos mayores en un horizonte de 1 año o incluso más. En este campo, hay 2 escalas que dominan. Primero, la escala OESIL, que es una de las más validadas. Predice la mortalidad a 1 año usando solo 4 variables muy sencillas. Edad mayor a 65 años, historia de enfermedad cardiovascular, el síncope ocurrió sin pródromos y hay un electrocardiograma en normal. Por otro lado, el estudio STEPS no solo busca factores de riesgo para eventos serios a 1 año, sino que además introduce un concepto muy novedoso. Considera la readmisión temprana como un evento adverso por sí mismo. Y esto es un ejemplo brillante de la conexión neurocardiovascular. Fíjense qué interesante.
Escalas que tradicionalmente se usan en otros campos, como la CHATS-2 para riesgo de EBC en pacientes con fibrilación auricular, han demostrado que se correlacionan directamente con la muerte cardiovascular a largo plazo después de un síncope. De forma muy parecida, la escala ICFUS combina variables sencillas para predecir muerte y readmisión a 30 días y a 12 meses, reforzando todavía más este importante eje neurocardíaco. Muy bien, en nuestra cuarta sección, vamos a hacer algo así como de deconstruir estas escalas. Vamos a analizar cuáles son esos componentes, esos ladrillos fundamentales del riesgo que aparecen una y otra vez en todas ellas. A pesar de toda la tecnología que tenemos, la historia clínica sigue siendo nuestro pilar fundamental. Primero, el perfil demográfico. La edad, mayor a 65 años, y el sexo masculino son factores que consistentemente aumentan el riesgo. Segundo, los antecedentes cardiovasculares. Aquí, la insuficiencia cardíaca congestiva es, por mucho, el predictor más robusto. Y finalmente, los detalles del episodio en sí. La ausencia de pródromos, o sea, que el desmayo sea súbito, las palpitaciones previas y, sobre todo, un síncope durante el esfuerzo, son banderas rojas que nos gritan que la causa probablemente no es benigna. En cuanto a la exploración física, un dato clave es la hipotensión sistólica. Una presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio en el triage es un predictor muy potente de mal pronóstico. Y claro, el electrocardiograma es igual de vital. Cuando hablamos de un ECG anormal, es un término bastante amplio, pero como ven aquí, incluye de todo. Desde bradicardia sinusal y bloqueos AB, hasta taquicardias, un patrón de Brugada o un intervalo QT prolongado. Y en el laboratorio, una simple biometría hemática puede darnos pistas. Por ejemplo, un hematocrito por debajo del 30% es un factor de riesgo. Pero la verdadera revolución, como en muchas otras áreas, ha venido de los biomarcadores cardíacos. El BNP o el NT-proBNP tienen una sensibilidad altísima para poder excluir causas graves. Por su parte, la troponina de alta sensibilidad puede detectar daño miocardíaco subclínico. Sin embargo, a pesar de lo prometedores que son, las guías europeas todavía piden cautela y sugieren que se necesita más evidencia para recomendarlos de forma universal. Y con esto llegamos a la sección final, y para mí, la más importante, las limitaciones y las conclusiones clínicas. Aquí es donde vamos a integrar toda esta evidencia y a darle una perspectiva práctica para el día a día. Es fundamental que entendamos las limitaciones metodológicas de estas herramientas. Para que una regla de decisión clínica sea robusta, debe cumplir con 4 pilares: cegamiento en su diseño, validación externa, minimización de sesgos y, por supuesto, utilidad clínica real. La cruda realidad es que, hasta hoy, solo OS, SFSR y ROSE han sido validadas de forma extensa en 3 o más escenarios clínicos distintos. Muchas de las escalas más nuevas, aunque se ven muy prometedoras, todavía carecen de esta validación que es crucial. Y esto nos lleva al punto clave de toda esta revisión. Y es que ninguna herramienta predictiva, no importa qué tan sofisticada sea, supera por sí sola al juicio clínico de alguien experimentado. Estas escalas son una brújula, una ayuda para navegar, pero de ninguna manera son un piloto automático. Entonces, ¿con qué nos debemos quedar de todo este análisis? 3 mensajes para llevar. Primero, la evaluación inicial debe seguir rigurosamente las guías ya establecidas, dándole prioridad a una historia clínica y una exploración física detalladas, junto con el electrocardiograma. Segundo, las escalas son herramientas complementarias excelentes, pero no son sustitutos del razonamiento clínico. Y tercero, en el contexto de la pérdida transitoria del conocimiento, la integración neurocardiovascular a través de un juicio clínico bien estructurado sigue siendo y seguirá siendo el estándar de oro. Toda esta revisión se ha basado en un análisis exhaustivo de la literatura científica, incluyendo publicaciones clave como la revisión de Liang y colaboradores en Current Cardiology Reviews, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2018 y el metaanálisis de Costantino. Esta presentación fue producida por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.